Primero voy a darles una serie de datos, de resumen, antes de entrar en lo de la disciplina. Miren, yo llevo en el ministerio unos pocos años más de los que dijo mi querido hermano, porque yo ya he cumplido 88 años y yo empecé por ahí alrededor de los 19 años, así que se pueden dar cuenta. He trabajado con casi todas, muchas de las denominaciones que existen, como conferencista visitante en muchas denominaciones, y he trabajado asociado con dos denominaciones en particular. Mi observación en estos años de servicio es que la Biblia ha desaparecido de la iglesia o de la mayoría de las iglesias. Es decir, la Biblia todavía sigue el libro, pero el contenido ha desaparecido de un porcentaje alarmante de congregaciones y de púlpitos. O sea, la Biblia, cuando yo me entregué al Señor, escuché que decían, la Biblia es la regla infalible de fe y conducta. Y entonces, en mi ingenuidad de adolescente en la que yo me entregaba al Señor, yo dije, eso es lo que tengo que estudiar. Y me dediqué desde entonces a estudiar la Biblia. Descubrí que la denominación que me enseñó eso no lo practicaba, porque tenía algunos artículos de fe y citaba versículos de la Biblia que no tenían aplicación de exégesis bíblica. Es decir, decían lo que ellos querían decir. Fíjense. Es decir, que decían que era la regla infalible de fe y conducta, pero en la aplicación de su denominación no lo cumplían. Había un principio que ellos decían y daban una cita bíblica, y la cita bíblica que daban era de un hecho histórico, y desde un punto de vista exegético, en datos históricos no se fundamentan doctrinas. Es decir, que ellos violaban lo que me habían enseñado. Ahora, en la Biblia habla Dios, habla el diablo, habla las supersticiones, habla la educación del autor del documento, habla la cultura. Hay un montón de voces. Entonces, es sumamente importante la exégesis bíblica para deslindar la voz de Dios de todas las otras voces. Es decir, en la Biblia no solamente habla Dios, pero hay muchas otras voces. Claro, la gente seguida me dice, no, la Biblia dice, toda escritura es inspirada divinamente. Y yo les replico, toda escritura está inspirada divinamente a que aparezca en la Biblia, pero toda escritura que aparece en la Biblia no fue inspirada por Dios. Y les puedo dar ejemplos. Cuando la serpiente dice, sabe Dios que no moriréis, ¿inspiró Dios que lo que la serpiente dijo está en la Biblia o inspiró Dios las palabras que dijo la serpiente? La otra cosa, en la Biblia aparecen también casos que son de supersticiones de ese tiempo. Yo voy a dar nada más dos casos como ejemplo de lo que yo estoy diciendo. Dice el Evangelio de Juan que había un estanque a la orilla del cual había multitud de enfermos, pero solamente de esa multitud de enfermos da estas enfermedades. Habían ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué tienen en común esas tres enfermedades? Pues dificultades en movimiento, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Cómo era que se sanaban los enfermos en ese estanque? Porque de vez en cuando venía un ángel y movía las aguas y el primero que se tiraba, ese era sanado. Ahora, ¿cómo aparecen los ángeles en la Biblia? Pues hay pasajes donde el ángel es visible y pasajes donde el ángel es invisible. Cuando el ángel que venía a mover las aguas era invisible, todos los enfermos que menciona estaban en igualdad. ¿Por qué? Porque al no ver, los ciegos, los cojos y los paralíticos estaban iguales. Pero si el ángel aparecía visiblemente, ¿cuál grupo de esos enfermos quedaba fuera?
los ciegos porque no podían ver al ángel. Cuando el ángel llegaba, ¿cómo era que sanaba? Moviendo las aguas. ¿Qué otro fenómeno podría mover las aguas también? El viento. Si el ángel era invisible y el viento movía las aguas, ¿cómo sabían ellos que era el ángel o era el viento? ¿Cuántos se deben haber tirado al agua y como fue el viento no se curaron? Además de esa multitud, cuando el ángel llegaba y era visible y movía las aguas, ¿cuántos podían sanar? El primero que se tirara al agua. Imaginan a un Dios como el Dios de la Biblia, un Dios de amor y un Dios moral, hacer una competencia de velocidad entre ciegos, cojos y paralíticos. Decirles en sus marcas, ya. Y el primero que se tiraba ganaba. ¿Por qué el que sanó Cristo no había podido sanar en 38 años? Porque cada vez que él se tiraba al agua, uno primero que él se había tirado. ¿Imaginan ustedes a un Dios de amor hacer eso? Esa es una superstición del siglo I. Un caso más, y este sí que es un caso que ha producido mucho sufrimiento en la iglesia. Le preguntaron a Jesucristo, ¿puede el hombre divorciarse de su mujer? Y Cristo les contestó, no, a menos que sea por causa de fornicación. Esa palabra fornicación ha causado tanto dolor en matrimonios disfuncionales que ustedes no son capaces de imaginar. ¿Por qué? Bueno, porque en muchas iglesias, no importa la denominación, la exégesis bíblica no aparece. O sea, no está. La gente no trabaja con el texto. Ahora, fíjense, cuando en la Biblia se produce un diálogo, uno tiene que preguntarse cuál es la cosmovisión, cuál es la cultura de los participantes. Los que hicieron la pregunta eran judíos y el que contestó a la pregunta era judío. Entonces, fornicación tiene que entenderse en términos judíos. ¿Cuáles eran dos de las acepciones importantes que en el mundo de Cristo tenía la palabra fornicación? Una de las palabras, una de las acepciones es sexual y otra de las acepciones es fidelidad. Por eso dice la Biblia que Israel fornicó con dioses ajenos. ¿Puede una nación tener relaciones sexuales con un ídolo? Claro que no. Ahí significa fidelidad. ¿Qué sucede? Que cuando una mujer viene al pastor con un golpe en la cara y le dice, pastor, quiero que usted me ayude. Dice, ¿pero qué le pasó, hermana, que ese golpe en la cara? Bueno, pastor, es que mi esposo cuando se disgusta me agrede y me golpea. Hermana, pero él está fornicando. No, pastor, si él es el presidente de los caballeros en la iglesia. Y cuando él habla de la fornicación, amarra al diablo y a todos los demonios. Hermana, entonces usted tiene que seguir soportando, porque la palabra dice fornicación y él no ha fornicado. Pero no se preocupe, confíe que en uno de estos días él la golpea y la mata y ya usted descansa. Llega un hombre, pastor, ¿qué hago con mi esposa que me quita la autoridad delante de mis hijos? Llegan los muchachos de la escuela y tiran los libros para el piso y cogen el bate y la pelota y se van a jugar. Yo, no. Vayan a hacer la tarea y después juegan. Sale la mujer del cuarto y dice, no, hijo, váyanse a jugar, que ustedes han estado encerrados todo el día en la escuela. Déjalos que se vayan, váyanse. Y me quita la autoridad. ¿Qué hacemos? Bueno, hermana, bueno, hermano, ella anda fornicando. No, pastor. Si yo creo que está enferma porque ni conmigo tiene intimidad. Pues hermano, acuérdese que la palabra dice fornicar y ella no está fornicando. Pero mire, ore y ayune, que yo tengo testimonios de hombres en su situación y han orado y la mujer ha muerto misteriosamente. Ahora fíjense, cuando el hombre contrae matrimonio, dice,
y renunciando a todas las demás. Ese es el voto sexual. Prometo amarte, cuidarte, respetarte, protegerte hasta que la muerte me separe. Cuando el hombre agrede física o emocionalmente a su esposa, a los ojos de Dios está fornicando, porque a los ojos de Dios está siendo infiel a su estatus de esposo. Ahora, yo le expliqué eso al superintendente de un distrito, no, sino de un concilio. Y cuando le explico eso, porque parece que él había tenido algunos choques en predicaciones que yo había dado en alguna de sus iglesias, y le explico eso, ¿saben lo que él me contesta? Ah, pues si eso fuera así como usted está diciendo, todo el mundo se divorciara. Quiere decir, él me ha dicho que si se enseña lo que Cristo enseñó, todo el mundo se divorcia. Otro hombre, acabo yo de dar unos estudios y se reúne un grupito y me hace preguntas y en las preguntas surge lo del divorcio otra vez. Y cuando yo doy esta explicación que di, me dice este hombre, que él decía que era maestro de la Biblia, daba estudios bíblicos y predicaba, me dice, pues mire, yo no estoy de acuerdo con usted, porque yo tengo unos amigos que ese hombre ha maltratado y le ha pegado a la mujer por años, no me acuerdo si me dijo 30 años, 40 años que llevan casados. Y el otro día se entregó al Señor. Si la mujer se hubiera divorciado de él, esa alma se habría perdido. Yo le dije, óyeme, yo en el Nuevo Testamento no he leído que eso sea un método para de evangelización, ¿sabe? Es decir, la Biblia está ausente de la iglesia y es debido a que no se utiliza una exégesis bíblica. No se puede, no se deslinda otras voces de la de Dios. Por ejemplo, para un dato más, cuando Pablo dice, quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero a causa de la fornicación cada una tenga su marido y cada uno tenga su mujer. ¿Inspiró Dios esas palabras o inspiró a que estén allí? No, porque si eso fuera dicho por Dios, cuando el hombre contrae matrimonio, lo vacunan y no fornica más. Pero ¿cuántos hombres casados viven fornicando? Quiere decir que ese no es un pensamiento de Dios, sino un pensamiento de la educación sexual del apóstol Pablo. Ahora, entonces tenemos que ir a la Biblia para lo próximo que vamos a entender. ¿Por qué hay tantos problemas con la disciplina en la iglesia? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué estos sistemas de castigo a personas que han pecado? ¿Por qué existen? Pues sencillamente existen por ignorancia de la Biblia. La Biblia es un libro restaurador, no un libro condenador. Dice la Biblia, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si hubieseis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando Pedro negó al Señor y lo negó en un lenguaje que desde el punto de vista de la exégesis bíblica ponía a Dios como testigo, cuando él decía, no lo conozco, usa un lenguaje que pone a Dios de testigo. ¿Qué sucede? Que cuando cantó el gallo y Pedro se acordó de las palabras, lloró amargamente. Cuando Cristo resucita, hay un mensaje que se le manda a los discípulos y dice, díganle a mis discípulos y a Pedro. No sé si a la gente les llama la atención eso, pero hay gente que lee la Biblia y le pasa por arriba como si estuvieran esperando, no se detienen a desmenuzar. Cuando él dice, yo les digo, díganle a mis discípulos y a Pedro, encuentran algo raro. Por ejemplo, como yo sé, querido Neri, que tú eres de Guatemala, si yo dije, estuve en Quetzaltenango y en Guatemala, ¿tiene sentido eso? No, porque es el mismo lugar. Pues Si la, estuviste...
Entonces, ¿te das cuenta? Estuve en Washington, D.C. y en Estados Unidos. Cuando dice allí, díganle a mis discípulos y a Pedro, pienso yo, esta es mi imaginación, que lo que están diciéndose allí es la suposición de que ya los discípulos habían sacado a Pedro del grupo y le están diciendo, vuelvan a Pedro al grupo. ¿Cuánto demoró la disciplina de Pedro? El tiempo que Cristo demoró en resucitar. ¿Por qué? Porque cuando Pedro negó, pecó, un pecado gravísimo, pero lloró amargamente. Y lo que demora el perdón de Dios en llegar al que pecó es lo que demora el pecador en pedir perdón. Y cuando Dios lo hace, ¿cómo lo hace? Dice de esta manera, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ustedes saben, como dije al principio, que en la Biblia hay palabras de los hombres y hay palabras de Dios. Yo creo que este salmo no solamente está inspirado el registro, sino que está inspirado la esencia del registro. ¿Por qué? Porque el salmista usa una ciencia que no estaba al alcance de su mundo. Es lo que llaman hoy en algunas universidades ciencia de la tierra. Y la tierra tiene 4 puntos cardinales. 2 son precisos, exactos, y 2 son relativos. 2 existen en puntos categóricos de la tierra y 2 no existen en ninguna parte de la tierra. Si usted coge un avión y pone el piloto automático, dirección norte, en el polo sur, la brújula va diciendo norte, 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 hasta que sobrevuela el punto magnético norte. Y entonces cambia el rumbo y dice sur. Si mis pecados hubiesen sido puestos a la distancia que está entre el norte y el sur, quien quiera acusarme puede irlos a buscar. Pero dice la Biblia, cuanto está lejos el oriente del occidente. Usted coge el mismo avión, lo pone sobre la línea ecuatorial, dirección oeste, y va a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas alrededor de la Tierra y nunca cambia la brújula, porque nunca va a llegar al oeste. Cuando Dios nos perdona, desaparece nuestro pecado y nunca lo hicimos. En el libro de Dios no existe y nadie puede acusarme sin la prueba de mi delito. Si la iglesia va a acusar a uno que pecó ante Dios, Dios le va a decir, dame la prueba. Y la prueba Dios la desapareció cuando el hombre pecó. La Biblia es un libro restaurador. La fe cristiana es una fe sanadora. Pero alguien ha dicho que la iglesia es el único ejército que mata a sus caídos. Por ejemplo, supónganse que hoy yo tengo un buen testimonio. Esta tarde me llamaron de Miami para invitarme a predicar en una iglesia. Me invitan a algunos lugares. Si yo resbalo mañana, ¿usted cree que me invitan? Nadie me invita. Nadie me invita. Y me van a aislar hasta que yo me muera en mi aislamiento. No. El Nuevo Testamento nos enseña a nosotros que la iglesia es un cuerpo que lo que hace es que sanar. Por ejemplo, cuando ustedes van a la epístola del apóstol Pablo, vamos a ver si lo buscamos rápido aquí, y ustedes van a la epístola de Gálatas. Vamos a buscar aquí un momentito, si tienen la paciencia, para buscar a Gálatas. Gálatas 6. Miren cómo dice. Gálatas capítulo, vamos a ver. Miren cómo dice. Vamos a ver aquí si este es Gálatas. Miren, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no seas tú también
tomado en ese, que tú también no hayas sido tentado. Ahora, es importante aquí la palabra restaurarle. Restaurarle es un término de la medicina griega del siglo I, que significa volver un hueso o un músculo a su lugar. Se descoyuntó y entonces se pone para atrás. La iglesia lo que hace, si se me zafa el brazo, la iglesia lo que hace es que me quita el brazo, lo separa del cuerpo. ¿Podrá curarse ese miembro que ha sido separado del cuerpo? Yo tuve esa lección cuando un niño mío se fracturó una pierna. Y me fue muy interesante porque cuando lo llevé al otro día al médico, yo descubrí que a las personas que le enyesan una pierna, siempre los dedos, la punta de los dedos queda fuera del yeso. Y lo primero que hizo el médico fue apretarle la punta de los deditos a mi niño, que era muy, muy pequeñito. Y yo le dije, doctor, ¿y por qué hizo eso? Dice, para ver si hay circulación. Porque si el yeso se lo pusieron muy apretado, interrumpe la circulación y se va a gangrenar todo en la pierna. Eso me vino a la mente Gálatas inmediatamente. Restaurar es volver el órgano descoyuntado a su lugar. Y es la salud del cuerpo que no ha sido enfermo el que va a sanar a ese miembro. Cuando se separa a un miembro de la iglesia, de la sustancia del cuerpo de la iglesia, se está condenando a que se gangrene, a que se muera, a que se pierda. Y hay mucha gente que en su disciplina no regresan más a la iglesia. El otro problema con el que yo tengo problemas es de dónde saca la gente que un pecado tiene 6 meses de disciplina y otro pecado tiene 9 meses y otro pecado tiene 1 año y otro pecado tiene 5 años. ¿De dónde saca la gente que el pecado de un pastor tiene más meses de disciplina que el pecado de un miembro de la iglesia? Bueno, yo lo que hago para echarlo en broma, para no molestarme, le digo, bueno, si ustedes quieren, lo que pueden es pensar que hay pecados que tienen más calor en el infierno que otros. Entonces, si ustedes creen que mentir es 5 grados de temperatura menos que acostarse con una mujer que no es tu esposa, bueno, pues el que quiera negociar esos 5 grados de calor, pues que haga esa poca vergüenza. No, hermanos, no. Cuando usted peca, pecó. Y el pecado, no importa cuál sea, si es pecado, la Biblia no categoriza los pecados. Fíjense, lo que pasa es que no se trabaja con el pecado en sentido conceptual. ¿Qué es pecado desde un punto de vista conceptual? Para que sea pecado tienen que concurrir 3 elementos. Elemento número 1, Dios, porque sin Dios no hay pecado. El pecado es un concepto teológico, no es un concepto jurídico, ni es un concepto sociológico ni psicológico. Pecado es un concepto teológico. Por lo tanto, para que haya pecado tiene que haber Dios. Esa es una de las ventajas que tienen los ateos, porque los que no creen en Dios nunca van a tener el sufrimiento emocional de haber pecado. Van a tener el otro cuando abran los ojos, pero por lo menos se van a ahorrar esto. Entonces, Dios. La segunda cosa es que Dios tiene que haberse pronunciado. Un Dios silente inhibe el pecado. Y por eso es importante que para usted poder decir que una persona pecó, usted tiene que tener la documentación bíblica, porque el pecado es el pronunciamiento divino frente a un ente moral que puede aceptar o rechazar lo que Dios dice. Entonces, pecado es la violación de este ente moral a este mandamiento de Dios. Por lo tanto, para usted poder afirmar que Pedro pecó, usted tiene que tener la base bíblica que él rompió o que violó. No un reglamento de su iglesia, que en la iglesia dicen que usted no puede venir con pantalones largos y entonces él no los trajo. No. Para que haya pecado tiene que haber estas 3 cosas.
y todos los pecados llevan al mismo lugar. Hay un solo infierno y el pecado lleva a ese lugar. ¿Y qué es pecado? La violación de un mandamiento de Dios. Y el que mandó no mentir es el mismo que mandó no fornicar y no matar y no robar. Estas 4 personas que han cometido hechos diferentes van al mismo lugar. Por lo tanto, no puede haber una diferencia entre estas cosas. Entonces, yo no sé de dónde han sacado la idea de que unos pecados son más graves que otros pecados. Ahora, la Biblia lo que enseña es ayudarnos. Y fíjense ustedes cómo dice, considerándote a ti mismo, que no vayas a ser tomado en otra falta. Pero los pastores, algunos pastores dicen, sí, pero a lo mejor su arrepentimiento es fingido para librarse de dónde ha sacado un pastor que él ha sido, se le ha dado la autoridad para juzgar el arrepentimiento de una persona. Si el pecador dice, perdóname, no hay registro bíblico, dice, vamos a examinar esto. Vamos a ver cómo es, si es sincero, si no es sincero, a ver si lo hace otra vez. No. La Biblia dice, si te pide perdón, perdónalo. Sí, pero es que a mí no me va a coger de bobo. Sigue leyendo Gálatas, chicos. Y si tú sigues leyendo Gálatas, dices, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, con eso también segará. El que ha estudiado psicología y sociología sabe y puede detectar si una persona está siendo o no sincera con lo que está diciendo. No tiene que ser adivino. La persona que está tratando de encubrir un delito, el que ha estudiado psicología y sociología, tiene elementos y tiene herramientas para descubrir en sus gestos, en su manera que está hablando, en la manera que lo está haciendo, este tipo está enredado en las patas de los caballos. Un pastor que pueda saber, este tipo me está tomando el pelo, se cree que me está tomando el pelo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si tú eres un empleado en una tiendita, en un almacencito, donde venden cositas, y hay un tipo que coge fiado allí, coge crédito, y lleva cogiendo fiado todas las semanas y no acaba de pagar. Y llega otra vez y pide fiado y dice, no te puedo dar nada. ¿Por qué no? Porque no has pagado. Y entonces está el dueño allí y le dice, no, fíale. ¿Quién es el empleado para decir que no le puede fiar? Entonces yo soy un empleado de Dios. Y si Dios me dice, si te pide perdón, perdónale. Que yo sepa, porque tengo un doctorado en todas esas cosas, que yo sepa que me está tomando el pelo, yo tengo que perdonarlo. Pero como Dios es el que me dijo que lo perdone, a mí me puede tomar el pelo, pero no a Dios. Y Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y por eso hay personas que su pecado, cuando menos lo esperaban, explotó y se hizo público. Lo que la iglesia tiene que hacer es dar el alimento, la atención. Y si la persona no se recupera, ya la Biblia misma lo que enseña. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? No que le pongas 4 meses, 5 meses. Dice que lo separes de la iglesia. O sea, la disciplina de Dios es la perdición de la persona. Pero no se resuelve de esta forma. Quiere decir entonces que esto no tiene base bíblica. Ahora, resumo esto para no tomarles mucho más tiempo, porque si me dejan, esto es lo que me gusta a mí. A algunos les gusta el fútbol y a mí me gusta la enseñanza. Y la enseñanza me quita el cansancio y me quita el sueño. Bien, ahora fíjense. Lo que tenemos nosotros que pensar es en darle a la gente los elementos que la Biblia tiene para su recuperación. Pero el gran problema que tenemos hoy es que la Biblia no está presente. Fíjense, yo salía de una reunión donde hablé en una
reunión de misioneros, de misiones. Y al terminar de hablar de ahí, me llevaban al aeropuerto uno de los ejecutivos de la denominación. Y en el carro me dice, de Ávila, tú eres un hombre de mente muy libre. Yo quisiera ser como tú, pero no puedo. El tipo tenía un posgrado en educación. Claro que puede. Yo le dije, tú sí puedes, lo que pasa es que no quieres. Y me dijo, tú sabes que uno es fruto del sistema. Y él pertenecía a un concilio que tienen el evangelio completo y están llenos del Espíritu Santo. Imagínense ustedes si lo tuvieran incompleto y si estuvieran medios llenos. Ahora, me reúno con otro hombre, este pastor de una iglesia de las que ellos llaman históricas, que yo estoy tratando de averiguar qué rayo es ese, porque yo creía que todas estaban en la historia. Pero ellos dicen iglesias históricas con un prestigio, como que eso es algo. Y un miembro de esta iglesia me dice, yo creo como tú crees, pero a mi edad no puedo arriesgar mi jubilación. Él sabía que si él se deslindaba del libro donde están todas las declaraciones de la denominación, él sabía que lo iban a linchar. Otro de las mismas iglesias históricas me dijo a mí, refiriéndose al libro donde están todas las declaraciones de fe y todos sus gobiernos, me dice, Gerardo, te puedes meter con la Biblia y no te va a pasar nada. No te metas con el libro R, para no dar el nombre del libro, porque entonces sí vas a tener problemas. Esa es la situación que tenemos nosotros hoy. Los pastores, los ministros no acaban de entender que la denominación no tiene autoridad para ordenar. Cuando la Biblia habla de ordenación, dice, y a unos hizo Dios. Y la expresión en ese pasaje, a unos hizo Dios, pastores, a otros apóstoles, todo esto, representa a Dios unilateralmente. Dios es el que ordena. La denominación lo que tiene es la obligación de reconocer al que Dios ha ordenado. Y como el que ordena es Dios, el único que puede desordenar es Dios. Y Dios solo desordena cuando ese ordenado peca y no quiere volver a Dios y no quiere arrepentirse. Dios, que es el que nos llama, es el único que puede jubilarnos. Que respetamos la denominación, sí. Que respetamos las instituciones, sí. Que tienen una función, sí. Pero es la función de articular el trabajo de la iglesia y no polarizarlo, no estancarlo, no ponerle trabas. Por eso la iglesia tiene tantos problemas, porque la institución en algunas denominaciones ha tomado el lugar del señorío de Dios. Dios quiere que su iglesia sea una iglesia restauradora. Y eso es lo que enseña la Biblia. Por eso es el librito del purgatorio protestante. Ahora, fuego a la lata, como dicen en mi pueblo. Y me gusta lo que viene ahora, porque yo he dicho muchas veces, como yo he trabajado en universidades, pues en una cosa que la universidad aventaja a la iglesia es en lo que llaman derecho a réplica. En la iglesia, el pastor, el evangelista, el predicador predica y la gente dice amén o se calla la boca, pero no hay manera. Lo calles por abajo, pues dice, ¿oíste lo que dijo el pastor? Sí, ¿qué te pareció? A mí no me gustó, a mí tampoco, pero no hay dos maneras. Lo que hace es que se van. Yo he dado conferencias en iglesia católica, en universidad católica, universidad protestante, en universidad privada, en universidad del gobierno, y en todas, cuando acabo mi presentación, viene el derecho a réplica y tengo que defender lo que yo he dicho. La iglesia sería más saludable si tuviera derecho a réplica. De alguien pararse, pastor, podría decirme en qué usted basa lo que usted acaba de decir, cuál es la base bíblica. Y yo, cuando he sido pastor, si creo, y esto me lo dijo un predicador que ya está con el Señor, a lo mejor lo han escuchado ustedes, Cecilio Arrastía, un hombre que es de lo más brillante que yo he escuchado. Y Cecilio me dijo un día a mí,
Gerardo, cuando yo predico en la iglesia y me da la impresión de que fue controversial, yo cito a la congregación para un culto en el cual ellos van a criticar mi predicación. Y yo dije, eso es lo más sano que hay. Y aprendí de Cecilio eso y lo practiqué siendo pastor. Si yo entiendo que hay algo, y entonces ellos tienen el derecho a decirme, Gerardo, ¿en qué usted basa eso? No, que yo orando lo sentí. No, no, no. A mí nunca nadie me ha oído hacer una afirmación diciendo que lo siento, que lo soñé, que lo pensé o que no, 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 no. Toda afirmación de fe que yo hago tiene pasajes de la Biblia con exégesis clara y exégesis rigurosa. Y si alguien me puede... Y el purgatorio protestante, quienes lo publicaron lo prohibieron después. Y yo les pedí que me dieran la base bíblica, pero no me la dieron nunca. Entonces, derecho a réplica. Ustedes ahora pueden decir, pero no me digan que sienten que yo estoy equivocado. Me tienen no que lo dar, soñaron. no, tienen que dar la documentación. Okay. O no me digan, no, pues en nuestra iglesia no es así. No me digan eso tampoco, pues yo respeto su iglesia. Denme la base bíblica, y la base bíblica no citándome solamente el versículo, sino dándome exégesis. Excelente, hermano Gerardo. Muchísimas gracias. Aquí tengo la copia del Purgatorio Protestante, ¿ve? Sí. Que lo he leído como 3 veces en los últimos días para Pues poder... yo acepto críticas. Excelente, sí, yo sé el derecho a réplica con todo el respeto de mis hermanos que están aquí. Vamos a abrir para preguntas de los hermanos que están en Zoom y de los que están en el Facebook si escriben sus preguntas. Pastora Magalí. Sí, Pastor Gerardo, a mí me encantaría tener una clase con usted de exégesis y de la hermenéutica y de la homilética y todas las éticas. Me encantaría porque, por ejemplo, nosotros sí conocemos el exégesis, la homilética, entendemos, pero a veces es importante, ¿verdad?, que con la experiencia que usted tiene, que viniera y nos explicara cómo es que usted la hace, ¿verdad? ¿Dónde están las bases, por ejemplo, históricas? ¿Qué recursos? Porque a veces no podemos ir a la Biblia, pero necesitamos recursos de historia para poder. ¿Qué es lo que usted nos aconsejaría para hacer una exégesis sana? Para no ponerle inségesis, ¿verdad? Ponerle lo nuestro, sino que lo que extraemos de la verdad bíblica. Pues fíjese, los comentarios bíblicos son buenos, pero tienen un riesgo muy serio y grave. Que si son comentarios de denominaciones o de grupos, se corren el riesgo de que la interpretación puede estar manipulada, no maliciosamente, quizás inconscientemente, pero es la denominación la que va a hablar allí. Entonces, por eso yo lo que recomiendo, además de los comentarios que pueden tener, es literatura que reconstruye el mundo de la Biblia. Y eso sí se puede conseguir. Por ejemplo, cuando yo tenía el Purgatorio Protestante en notas, yo vivía en una ciudad donde vive todavía un historiador de la iglesia. Y yo fui a su casa y le dije, mira, voy a escribir esto, yo quiero que me dirijas a la literatura que debo de consultar. Y me dice, lo primero que tú tienes que hacer es consultar los padres de la iglesia. Y yo le dije la colección que yo tengo. Y él me dijo, tú tienes lo más completo que existe de los padres de la iglesia en el idioma inglés. Nadie me ha escuchado a mí hacer una afirmación de fe con ninguno de los padres de la iglesia. Porque los padres de la iglesia, algunos de ellos, muchos tienen ideas muy lindas, pero en otras están perdidos en el desierto sin cantimplora. San Agustín tiene cosas lindas, pero en otras está perdida. Entonces, libros que me reconstruyan el mundo de la Biblia. Por ejemplo, fíjate, cuando yo estaba preparando algo para el matrimonio, ¿no?
pues fui a una biblioteca pública a consultar la Espasa Calpe, que es la enciclopedia más completa que yo conozco del idioma español. Es una maravilla. Ya tiene muchas cantidades. Y entonces fui estudiando y estudiando y estudiando. Cuando cogí el libro de matrimonio, tiene una página que llaman página de acordeón, porque se abre la página esa y se abre en toda la mesa larga de la biblioteca. Y cuando llegué a regiones del mundo griego, descubrí que en algunos, que los matrimonios les ponían un yugo literal, como el yugo que se le pone a las vacas, se ponía un yugo literal. Entonces dije, como Pablo dice, no os unáis en yugo desigual, al tener este dato de una carta del apóstol Pablo que va a esa región, yo dije, pues entonces Pablo se refiere aquí al matrimonio. Y entonces por eso yo creo que la Biblia enseña que un cristiano no contrae matrimonio con una mujer que no sea cristiana. Pero esa no es mi idea. Esa es que él dice, no os unáis en yugo desigual. Y yo pude descubrir en la biblioteca que en el mundo griego el matrimonio en algunas regiones se celebraba enyugando literalmente a los novios. Entonces es importante ir. ¿Por qué? Porque cada cultura, y ahí es donde viene el asunto, por ejemplo, cuando Pablo dice, la misma naturaleza nos enseña que la mujer no debe cortarse el cabello. Bueno, hay iglesias que prohíben que la mujer se corte el cabello. Pero ¿a quién le escribió Pablo? Al mundo griego. Y en el mundo griego había un dato social, una costumbre social, de que el cabello de la mujer era un símbolo de la sujeción de la mujer a su marido. Que la mujer que se cortaba el cabello estaba diciendo, la que manda aquí soy yo. Pero ahora, en exégesis bíblica, uno tiene que tener en cuenta tres cosas. Número uno, la cultura del autor del documento. Número dos, la cultura del que recibe el documento. Y número tres, la cultura del que lee el documento. Por ejemplo, Corintios lo escribe Pablo, que es judío, pero se lo escribe a los griegos. Pero yo soy cubano y el pelo en el matrimonio no tiene ningún significado. La mujer cubana se puede pelar coco pelado y no quiere decir nada del matrimonio. La esencia de ese versículo se saca del mundo griego, que fue el recipiente, y se pone en el mundo cubano, y entonces dice, la misma naturaleza no te enseña que el hombre es el que lleva los pantalones. Pero si se le escribe a los puertorriqueños, ni pantalones ni pelo cortado tiene significado. La misma naturaleza no te enseña que la mujer no siente en el baúl al marido. Y así uno puede ir buscando. Entonces uno tiene que en exégesis bíblica sacar la esencia, porque la esencia es lo que Dios está diciendo, pero lo está diciendo en el vocabulario del autor del documento o en el vocabulario del destinatario. Entonces uno tiene que sacar la esencia y ponerla en la cultura a la que uno le quiere hablar. Por eso cuando yo estoy, por ejemplo, y él es de Guatemala, pero yo cuando estoy en Guatemala nunca me vienen a buscar, siempre me vienen a traer. Y una vez yo estoy allí en Quetzaltenango y viene la muchacha de la casa y me dice, Gerardo, Jorgito era el pastor de la iglesia ahí, Betel de allá de Quetzaltenango. Y le dice, Jorgito lo viene a traer. Yo, ay, pero yo no estoy aquí, yo creía que yo estaba aquí. ¿Dónde estoy yo? Y dice, ay, Gerardo, usted sabe cómo somos nosotros. Entonces, cuando yo estoy en Guatemala, no me vienen a buscar, me vienen a traer, porque yo estoy allí, chico. ¿Ves? Entonces, cuando yo estoy en España, pues es como dicen los españoles. Y ahí es donde viene el mismo problema de las malas palabras. Hay gente que cree que Dios le dio una franquicia a su país para hacer el diccionario cristiano. Y no.
hay palabras que para los cubanos son malas palabras, pero para los españoles no. Entonces, cuando yo estoy en España, las digo. Y a mi esposa, cuando vamos allá, dice, ¿tú me te gusta estar aquí para decir esa palabra? Ve entonces lo que hay que hacer para exégesis bíblica. Eso hay más detalles, más cosas, pero... Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Armarse, y aquí viene la otra cosa, fíjese, el misterio de la educación. La universidad no da el conocimiento. La universidad lo que da es el reconocimiento. El conocimiento lo dan los libros. La primera universidad que yo visité para dar conferencias, no la visité como estudiante, sino como conferencista. Y en una universidad fue muy interesante para mí, porque cuando llego hay un letrero grande que dice, esta noche a las 8 de la noche en el Paraninfo Universitario, el profesor cubano, doctor Gerardo de Ávila, dictará una conferencia. Lo único que era verdad allí era cubano y conferencia. Se lo inventaron. Parece que los que me invitaron parece que me escucharon y yo di conferencias a que no eran solamente estudiantes, sino catedráticos allí. Y en una de las conferencias que yo di, cuando la termino y la defiendo, un grupo de profesores con el pelo blanco, toda su vida en la cátedra, me dijeron, nosotros tenemos una asociación que todo el que se atreve a defender sus ideas lo invitamos a que las defienda. ¿Usted se atrevería a ir? Digo, con mucho gusto. ¿Cuándo y a qué hora? Domingo a las 3 de la tarde. Y me reuní con aquella gente 2 domingos y no pudieron desbaratar mis planteamientos. ¿Por qué? Porque el conocimiento está en los libros. Y como yo me quedé huérfano a los 9 años y a los 11 tuve que interrumpir la escuela. Yo fui autodidacta por mucho tiempo. Entonces, yo llegué a la universidad cuando tenía 39 años y tuve un profesor de filosofía que me dijo, I hate to see you wasting your time in my class. Me molesta verte perder tu tiempo en mi clase. Dije, yo te voy a llevar a un departamento de la universidad que te examinen, te acrediten y no vengas más aquí. Dije, yo se lo agradezco, pero yo quiero saber a qué sabe sentarme aquí como alumno. Entonces me dejó terminar el curso allí. Cuando cambié para otra universidad, en la Facultad de Filosofía, dando la clase, el profesor le interrumpe y dice, y este punto voy a dejar que él lo explique porque él de ese punto sabe más que yo. ¿Por qué? Porque el conocimiento está en los libros. Por ejemplo, él me pidió que hablara de esto ahora, pero si él me dice, mira Gerardo, hemos visto por acá unos pajaritos que dicen que tienen un ala roja y otra verde, y tú sabes de eso. Bueno, ahora no, tú podrías venir a darme una conferencia. ¿Cuándo? Mañana no. Pero ¿qué te parece si me das 3 meses? Y en esos 3 meses me meto en las bibliotecas, me meto en el internet, y si ese pájaro existe, yo lo descubro. Y sé por qué una ala es de un color y otro color. Cuando vengo, el profesor de pájaros, Gerardo de Ávila. No es excusa decir no pude ir a la universidad. No es excusa decir no pude ir al seminario. Esos centros lo que hacen es reconocer el conocimiento, no darlo. Es más, y algunos ni dan el conocimiento. Yo tuve clases en la universidad que sentía que perdía el tiempo. Digo, ¿cuánto me va a decir una cosa que sirva, carajo? Ok, muchísimas gracias. A fajarse con los libros. Tengo 2 manos levantadas, doctor Gerardo, y primero Eduardo y luego Sauni. Hermano Eduardo, lo escuchamos. Mucho gusto en conocerlo, hermano Gerardo. ¿Qué tal? Su conferencia. Pero tengo una duda. A ti fue el que yo te presté un dinero. Pero no tengo hoy, hombre. No me cobro hoy. Mañana. Sí, me surgió una inquietud. Cuando usted habló acerca de pecados pequeños, pecados grandes, hay una confusión que se da y se encuentra en la primera carta de San Juan, en donde habla de pecados de muerte y pecados no de muerte. ¿Cómo podemos interpretar eso? Lo más cerca que sería para la interpretación es que, fíjense, el pecado es el rechazamiento
o la violación de un principio que Dios da. Ahora fíjese, ¿qué sucede? Que la conciencia, por eso que dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando uno oye la acusación de Dios, tiene que actuar y pedir perdón. El primer robo acaba con la noche de ese día. El segundo robo tiene menos. El tercero menos. El cuarto menos. Y llega un momento en que la conducta reprograma la conciencia. Y llega el momento en que el arrepentimiento no es posible. Porque fíjense, si usted lo pone en una especie de diálogo, de diagrama, la psiquis humana se divide en 3 partes. Una de ellas es lo que se llama el intelecto. Otra se llama las emociones y otra se llama la voluntad. De esos 3, quien piensa, quien decide y quien rechaza es el intelecto. Las emociones sencillamente experimentan los efectos de la decisión y la voluntad lleva a cabo la orden del intelecto. ¿Qué sucede entonces? Que cuando uno oye y uno sabe, por ejemplo, los líderes religiosos de aquel tiempo, ellos sabían que Cristo era Cristo. No, loco. Pero ¿qué es lo que pasó con muchos de ellos? Conciencia endurecida. Y cuando en hebreo se habla de eso, se habla de que la persona llega a un punto que no hay retroceso. El pecado que Dios no perdona es el pecado que no se confiesa. Y llega un momento en el que la conciencia perdió su capacidad para la confesión. Por eso es que en Hebreos ellos sabían, los judíos sabían que eran Cristo, habían estado en la iglesia, pero por las presiones sociales algunos estaban regresando a la sinagoga. Ahora, a esa gente a la que le dice la epístola de los Hebreos que no hay perdón. Pero no hay perdón porque no hay confesión. Y no hay confesión porque se perdió la capacidad de confesar. Por eso es que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo nos acusa, no tenemos que dejarlo para una semana. No, para irle dando vueltas, lo hago, no lo vuelvo a hacer, ¿cómo? No. En el momento en que el Espíritu Santo acusa, hay que rendirse. Y el pecado que no tiene perdón es el pecado por el que no se pide perdón. Ahí Entonces, vendría la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el asunto. Por eso, por ejemplo, personas que van a iglesias pentecostales, pero que son de otra denominación, y dicen, no, ese que estaba hablando en lengua, eso es, y hacen un juicio. Dicen, bueno, oye, estás blasfemando al Espíritu Santo. No, esa persona no está blasfemando, porque la enseñanza que han dado eso es que eso ocurre ahora, sino que ocurrió nomás en el siglo I. O sea, cuando hay conciencia y conocimiento, es que hay blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, y esta gente lo sabían. Los que hacían eso lo sabían, porque habían tenido la experiencia. Hebreos dice que tuvieron esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Entonces el pecado de muerte no es como se dice el suicidio. No. Todo pecado nos lleva al mismo lugar. Lo que pasa es que hay un momento en que se puede uno arrepentir.
Y hay un momento en que el arrepentimiento no se produce, porque la capacidad de producirse no está presente. Okay. O sea, la repetición de una conducta normaliza esa conducta. Por eso, la repetición de un pecado lo va inyectando a mayor profundidad cada vez. Y llega un momento en que lo naturaliza. Y ya la persona no experimenta. Y ahí es donde dice la Biblia, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Y el hombre puede únicamente ser salvo en respuesta a la acusación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo deja un momento en que ya no acusa más. Muchas gracias, hermano Gerardo, por esa respuesta extraordinario. Qué bien, gracias. Sauni, ¿tú querías decir algo? Perdón, hermano Eduardo. Solo agradeciendo la respuesta. Muchísimo gusto. Gracias, hermano. Un placer. Sauni. Sí, hola, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Bueno, el doctor Gerardo Ávila, un placer conocerlo. Es un gusto, realmente una bendición poder escuchar esa sabiduría, ¿no? Uno no siempre tiene la oportunidad de escuchar. Los libros, fíjate con los libros. En lugar de ver partidos de fútbol. No me gusta, si supiera que no me gusta mucho el fútbol, no sé mucho fútbol. Pero bueno, así, mi pregunta va, pues cuando uno está leyendo, usted mencionaba que cuando uno está inmerso leyendo la palabra, uno pues tiene muchas voces que le están hablando ahí. Ahora, mi pregunta va y está un poco relacionada con la pregunta que hizo la hermana Magali, y es cómo uno diferencia esa voz de Dios de las demás. Muy fácil. Ahora, déjame hacer un paréntesis para decir algo antes de contestarte. Cuando yo insisto en los libros, miren cuál es el lugar. El buen estudio bíblico, la predicación, tiene dos ángulos. Uno es el ángulo académico, que tiene que ver con los libros. Pero en los libros no va el poder de convicción que solamente da el Espíritu de Dios. Entonces, después que uno hace el trabajo académico, entonces va a Dios con el trabajo ese. Y le dice, Señor, esto es lo mejor que yo puedo hacer. Lo pongo en tus manos para que tú lo uses para tu gloria y que tu Espíritu Santo lo use. La predicación de libros sin dependencia en Dios no llega a ningún lugar. La dependencia en Dios sin los libros tiene muchas deficiencias, porque la persona va a decir, la pobre, sí, con mucho entusiasmo, cosas que no son adecuadas. Y es donde viene ahora tu pregunta. ¿Cómo uno sabe? Pues fíjate, la primera cosa que uno tiene que hacer es conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú sabes si Dios diría o no diría una cosa. Entonces, en el momento en que tú te das cuenta que esto no lo puede haber dicho Dios, tú tratas de averiguar quién lo dice. Puede ser la cultura, puede ser el mundo en que vivían. Y entonces, ¿cómo lo utilizó Dios? Ahora, algunas de estas cosas no las vas a resolver en un día. A veces yo he tenido que esperar mucho tiempo. Por ejemplo, un pasaje de la Biblia que a mí me costó mucho trabajo por un tiempo es cuando Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que a Dios aman, todas las cosas se les ayudan para bien. Eso me creó problemas. ¿Por qué? Porque usa un absoluto. Todas. Y la vida está dividida en segmentos que por definición son buenos y otros son malos. Si te roban el carro, ¿es bueno o es malo? Oye, qué bendición que me robaron el carro. Pero si te regalan un carro, oye, qué bueno, muchachos, me regalaron un carro. Pero Romano no dice, y sabemos que a los que Dios aman, algunas cosas les ayudan para bien.
sino todas. Y eso me costaba trabajo hasta que encontré una versión en inglés que dice: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas juntas les ayudan para bien. Ahora fíjate, la vida está dividida en segmentos. Un contemporáneo de José habría dicho que Dios estaba llevando a José a Egipto. Los hermanos lo tiraron en un pozo. Después uno, para ayudarlo, lo sacó del pozo, pero mira cómo lo ayudó, lo vendió como esclavo. Lo llevaron como esclavo aquí. Después, por ser honesto y no acostarse con la mujer sinvergüenza aquella, lo metieron en la cárcel. Oye, esa es una manera de Dios llevar a una persona. ¿Por qué el salmista dice: y envió un varón delante de ellos, el cual se llamaba José? Porque el salmista tenía todos los pedazos del rompecabezas. Y además de estos pedazos que por definición son malos, tenía el pedazo que por definición es bueno, la administración de José, que los libró del hambre. Entonces, tu vida está compuesta por segmentos que por definición son buenos algunos y por definición son malos. Por ejemplo, estás en Miami, tienes que firmar un contrato en Nueva York que te vas a ganar $200,000. Coges el carro para ir para el aeropuerto y en el camino al aeropuerto hay un tapón y se cierra la carretera por atrás y por adelante y no puedes salir. Perdiste el avión. Perdiste $200,000 y te vas para la casa todo frustrado. Te tiras en el sofá desesperado y entonces pones la televisión para ver si ves algo cómico. Y en eso interrumpen el programa una noticia. El vuelo de American Airlines 420, con destino a Nueva York, partió de Miami, explotó en el aire. Y ese es el avión que te iba a coger. Dice: oye, qué bueno que se me fue el avión. Entonces, cuando llega ese segmento, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Pero hay pasajes que te costarán trabajo y te costarán tiempo. Entonces, con la Biblia hay que tener paciencia y dedicarse a desmenuzarla. Yo en Venezuela, una vez dando una clase, había un profesor de la Universidad de Caracas que predicaba el Evangelio, doctor, educadísimo. Y dice: a mí me desespera Gerardo, que coge un versículo y le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta. Y yo lo agarro y salgo corriendo ya con él. No, yo lo cojo y yo no tengo apuro. Y busco aquí. Y por eso es bueno tener muchas versiones. Porque nosotros no tenemos traducciones de la Biblia, sino versiones. Traducción es cuando una palabra es volcada de un idioma a otro idioma con el sentido exacto. Entonces, muchas de las palabras en la Biblia tienen más de una significación. Y por eso diferentes traductores usan diferentes opciones. Por eso, mientras más tengas, por ejemplo, hay un Nuevo Testamento que yo tengo, que es Nuevo Testamento en 26 traducciones. Entonces, conseguir la mayor cantidad de Biblias que puedes tener, de diferentes versiones, y libros y estudiar. Y entonces, después que haces la parte del estudio, encomiendas a Dios. Porque Dios es el único que puede coger tu estudio y convertirlo en la palabra que llega al corazón. Amén. Solo puede llegar al oído. Dios se encarga de llegar del oído al corazón. Amén. Entonces, si tú lo haces muy bien, la gente va a decir: oye, qué buena disertación, qué bueno estuvo, pero de ahí no pasa nada. Y lo que tú quieres no es que digan que qué bueno estuvo. Lo que tú quieres es que Dios haya sido glorificado. Amén. 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 Gracias, hermano Gerardo, por esa respuesta para hermano Sauni. ¿Tenemos alguna pregunta más entre ustedes, mis hermanos? Porque yo tengo una, pero hermano Aníbal, por favor. Dios les bendiga, pastor, doctor Gerardo. Un gusto desde Argentina. Muchacho, qué lindo paisaje tú tienes detrás de ti. Ese es el faro del fin del mundo, y si a usted le gusta la biblioteca y demás, Julio Verne se inspiró en él. Ay. Argentina, muchachos, a mí me encanta. Yo he estado allá.
Me pasó una cosa muy curiosa en Buenos Aires, porque yo estaba hospedado en un hotel y el pastor que me venía a buscar, cuando yo le dije, ¿dónde cogemos el tren? Dice, cállate la boca, que aquí no se cogen los trenes. Y después supe qué es lo que pasaba. Yo le dije, entonces, ¿qué se hace con los trenes aquí si no se cogen, chicos? Bueno. Bien. Mi pregunta viene a colación de que, como estás diciendo, o como más o menos vas diciendo, que agarras un versículo y lo desmenuzás mucho, mira a mi mente Santiago, ¿no? Cuando Santiago dice, fe sin obra es muerta. Y me gustaría que pudieras abrirnos un poco el pensamiento en esa base. Sí, fíjate, cuando se producía el canon del Nuevo Testamento, hay muchos otros, pero citar nada más uno que viene en relación con lo que tú dices. Ese libro, esa epístola y Efesios chocaron, porque en Efesios dice que somos salvos por gracia. Entonces, hubo el grupo que favorecían a Efesios, pero estaban en contra de Santiago. Otros favorecían pero estaban en contra de eso. Ahora, si yo hubiera estado allí, pues yo le hubiera resuelto el problema, pero no estaba. Entonces, fíjate, ¿cuál es la solución? Pues que en Efesios se dice cómo uno es salvo. Y en Santiago se dice cómo se expresa que uno es salvo. Entonces, aquí es por fe y aquí es por obras. Y el gran problema que tiene la iglesia hoy, o uno de los grandes problemas que tiene, es que mira, la iglesia no es litúrgica. No hay liturgia en el Nuevo Testamento. Hay iglesias que forman unos ruidos y tiemblan y brincan y hacen. Yo respeto todo eso. Hay iglesias que son muy silenciosas y muy formales. El cristianismo es conducta. Por eso a mí me impresionó el testimonio de una china de tiempos de Chiang Kai-shek, que parece que era de familia acomodada. Y ella dice, yo me eduqué en una escuela cristiana y el director nunca me habló de Dios. Eso me llamó la atención. ¿Cómo es posible que si se educa en una escuela cristiana, el director nunca le haya hablado de Dios? Pero la china sigue diciendo en su testimonio, pero yo conocí a Dios a través del director. Por eso alguien ha dicho, no recuerdo si fue San Francisco, quién fue, no me acuerdo ahora quién lo dijo. Dijo, vive el evangelio y si algún día tienes algo que decir de él, dilo. Porque el cristianismo no es liturgia. El cristianismo es conducta. Porque por sus frutos los conoceréis. Yo creo que una de las razones por las que Dios escogió al pueblo judío, y puedo estar equivocado, es por la cultura de ese pueblo. Era una cultura concreta, a diferencia de la griega que es abstracta. Por ejemplo, el amor platónico es diferente al amor judío del Nuevo Testamento. Porque el platónico es, ay, cuando pienso en ti, mi amor, te veo flotar en las nubes. Pero por eso en la película que les recomiendo verla, el violinista en el terrado, me encanta esa película y la parte que me gusta mucho es que hay un matrimonio judío ancianitos y un día el viejito le dice a la viejita, mi amor, tú me amas. Si hubieran sido griegos, muchachos, le hubiera dicho, pero ella, como era judía, le dijo, te he criado los hijos, te limpio la casa, te lavo la ropa, te cocino y me preguntas que si te amo. Era una judía la que estaba hablando. Tú puedes saltar, brincar, predicar con mucho que sea, si no hay conducta, no hay cristianismo. Y lo que le falta hoy a la iglesia no es un coro grande, porque esos sobran. Es más, ya los himnos consentidos no se cantan en muchas iglesias. No es un coro grande. Lo que le falta a la iglesia no es liturgia, no son coros. Ahora son algunos que le llaman salmistas, adoradores, que cuestan miles de dólares llevarlos para que te dan la adoración.
pero no hay conducta. La iglesia se conocerá no por su edificio o por su liturgia, sino por sus frutos. Porque por sus frutos los conoceréis. Y hoy hay personas que se van de la iglesia porque se disgustaron con otra familia y no pueden vivir en la misma iglesia. Yo no sé cuando lleguen al cielo si es que hay un cielo para los disgustados y otro cielo para los otros disgustados. No sé cómo será la cosa. Hoy hay iglesias que chocan la una con la otra. Y se van de aquí porque formaron un lío. Cuando llegan allá y tú vas a las dos iglesias, no, ahora sí somos bien porque se fue a la basura. Y entonces el que se fue dice, si no nos hubiéramos allá de la basura, no estaríamos aquí felices. El cristianismo es conducta. Y esa es la esencia de las dos epístolas. Una dice cómo nos salvamos y otra es cómo expresamos que estamos salvados. Amén. Muchas gracias, hermano Gerardo. Hermano Gerardo, aquí un tema que a mí me ha sonado espinoso, como estamos hablando de algunas otras interpretaciones bíblicas, contemporáneamente, o quizá desde el año 70 del siglo pasado, viene el movimiento de apostolados y de coberturas. Y nosotros hemos dicho que ese es un tema complicado en nuestra iglesia. Hoy día hay apóstoles por todas partes, profetas, y solo nos faltan patriarcas o vicedioses. Entonces, ¿cuál podría ser la interpretación saludable de estos ministerios o de los famosos 5 ministerios, hermano Gerardo? Mira, te faltó uno. Yo vi el otro día en algo de YouTube a uno que le dice, yo soy un querubín. Uno allí puso, sí, pero mira, fíjate. La persona que dice que es apóstol es como el que dice, estuve en Madrid y fue la parte de África que más me gustó. Lo más cerca al concepto apostolado del Nuevo Testamento es la palabra misionero. Y yo estoy esperando cuando lleguemos al cielo, si estos apóstoles llegan, cuando vean que los nombres de ellos no están escritos en el muro, donde están escritos el nombre de los 12 apóstoles. Y yo creo que algunos van a pedir, ¿por qué no escribieron mi nombre aquí? Porque no existe tal cosa como eso. Son misioneros. Pero hoy hace falta mucho el título. Mira, por ejemplo, es probable que yo escriba un libro titulado No quiero que me llamen pastor. Y ya a la gente yo le digo que no me llamen pastor. Y a veces por juego digo, si mi madre se entera que me dice pastor, se va a enojar porque ella no me puso ese nombre, me puso Gerardo. ¿Por qué? Porque hoy pastor es una especie de aristócrata. Una especie intocable. Y pastor, fíjate, la ocupación, si tú vas a la estratificación laboral del siglo I, la ocupación más sin méritos, más baja, pegada al piso, a la tierra, al polvo, era la de pastor. Es más, en algunas regiones hasta los despreciaban. Y esa es la ocupación que Dios escogió para los que lo iban a servir. Un pastor es un siervo. Por eso yo le he dicho que lo único que yo no he hecho como pastor es parir por las mujeres de la iglesia. Yo he cuidado niños, yo he servido de chofer, he servido de intérprete, he servido de cocinero, de hacer sopa, porque eso es lo que es un pastor. Un pastor es un siervo. Por eso yo no creo que sería pastor de una iglesia que tenga más miembros que los que yo puedo atender, a menos que Dios tuviera otra idea. Pero yo quiero conocer a la gente por su nombre, yo quiero estar a su lado si están enfermos, yo quiero llevarles sopa si la necesitan, yo quiero cuidarle a los niños si lo necesitan, yo quiero servir. Y no me interesa que me lo agradezcan. A mí nadie me puede defraudar, porque yo no hago nada esperando, porque el que espera desespera. Y la única manera que te pueden defraudar es si tú esperas. Y mi satisfacción y mi recompensa está en lo que hago y no en la reacción de la gente a lo que yo hago. Yo le di un curso de 15 horas a un muchacho, a un joven,
de hermenéutica. Y ahora él trabaja en una iglesia y cuando acabé el martes número 15, le dije, Oscarito, y ahora ni tú me puedes quitar la satisfacción de haberte enseñado. Ahí es donde está la cosa, ahí donde está la clave. Amén. Entonces, Amén. hoy, apóstoles, esto, es prestigio, es el... ¿Te das cuenta? Fíjate, yo tengo un amigo que estaba en una reunión de había muchos diferentes pastores, ministros, y entonces estaba un evangelista de eso que es muy famoso hoy. Y cuando él me dice, Gerardo, yo quise irlo a saludar por cortesía, y cuando me iba acercando, los guardaespaldas me interrumpieron y me dijeron, no te acerques, porque cuando él está bajo la unción, si tú lo tocas, puedes morir. Y mi amigo, que era puertorriqueño, es una expresión boricua, dijo, a rayo, a Cristo lo tocaban y sanaban, y a esto lo tocan y matan. Ahí te ves la ridiculez. Exacto, exacto. Por ahí va nuestro pensamiento también, hermano Gerardo. Por ahí va la idea de los que estamos aquí en esta clase, con mucho temor y temblor por los ministerios, sabiendo que esos son títulos, mas el Señor nos ha llamado al oficio de servir. Pero en esa línea, permítame que me atreva a hacer otra pregunta dentro del tiempo dentro de lo interpretativo de la Biblia. Todavía en este tiempo del siglo XXI hay mucha santería, mucha hechicería, mucha brujería. Aún aquí en Estados Unidos es increíble la gente que todavía cree en esas cosas o se va por el lado del oscurantismo. Pero muchas veces cuando en la Biblia Saúl va a visitar a la bruja de Endor, ha sido un tema de discusión. ¿Quién apareció? ¿Samuel, el diablo o quién? Porque lo que dice ese supuesto Samuel ocurre el otro día. ¿Cómo podríamos dar una interpretación saludable de ese pasaje tan difícil? Fíjate, ¿qué es lo que hace la mujer cuando llegan a preguntar, Saúl? ¿Qué es lo primero que hace la mujer? A ver si te recuerdas. Se asusta. Sí, pero ¿y entonces qué es lo que le dice? Veo a un anciano, le dice nomás. Pero primero le había dicho que a quién le hacía venir, ¿no? Sí, correcto. ¿A quién le hago venir? Entonces, si tú me dices a mí, yo puedo ser un espiritista, y te digo, ¿a quién tú quieres que venga? Entonces tú me dices a Ramoncito. Entonces yo te voy a describir a Ramoncito. Pero este es el asunto. Cuando Dios prohíbe una cosa, Dios no viola lo que Él prohíbe. Eso creo. Por eso yo dije que en interpretación bíblica la primera cosa que hay que hacer es conocer a Dios y saber de lo que es y de lo que no es capaz. Así que su verdad es para todos los tiempos. Y hay, también esta es la otra cosa, mira, hay cosas que yo no sé. Hay cosas que solamente las sabe Dios. Y hay cosas, por eso es que yo he dicho que la fe es el milagro más grande que existe. Creer es un milagro más grande que resucitar un muerto. Porque hay cosas en la conducta de Dios. Por ejemplo, si Pedro y Juan el Bautista llegan aquí a Miami, suponte que estamos viviendo en Miami. Yo no vivo en Miami, pero bueno, porque hay costa allí. Y te dicen, queremos que nos hemos enterrado, que la bahía aquí es muy linda, queremos que nos lleves a pasear. Y tú tienes un bote, los montas a los dos y te los llevas mar afuera. Pero se entretienen por allá y los coge la noche y ya se oscurece y empieza un viento fuerte y parece que se va a hundir el botecito. Y tú no puedes, los tres no van a llegar a la costa. Se va a hundir el bote. Uno de los tres se tiene que tirar. Tú no te puedes tirar porque tú eres el que sabe la ruta. Entonces, tienes que tirar a Juan o tienes que tirar a Pedro. Si tú recuerdas que de Juan dijo Cristo, de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan el Bautista.
Y a Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres a cuál de los dos te tira al agua. Se fregó Pedro. Cuando llegas a la orilla le dije, Señor, no te pude traer los dos, pero te traes aquel del que tú tienes mayor concepto. Y te va a decir, te equivocaste. Porque Dios mandó un ángel a que sacara a Pedro, que estaba dormido, y lo despertó y lo sacó. Y a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, que es una de las muertes más ridículas que puede haber habido, para complacer la lascivia de una mujer. Ya. ¿Tú entiendes eso? Sí, sí. Entonces, ¿por qué creo? Porque hay suficiente razón en lo que creo para aceptar el segmento que no entiendo. Sí. O sea, Eso ya lo... el que piense que lo va a saber todo, está jugando con candela. Y va a morir defraudado. Es correcto. Tienes que saber suficiente de Dios para poder tener el peso de fe que permite aceptar lo que no entiendes. Amén, amén. Gracias, hermano Gerardo. Me queda claro y me impresiona mi corazón lo que está usted enseñándome. El pastor Aníbal y luego la pastora Magalí. Aníbal. Bien, hablando todo un poco, aquí me surgieron inquietudes, y está bueno esto. Realmente nos da muchas ganas de escuchar mucho más el pastor Gerardo, así que me gustaría que pudiera explayarse un poco acerca de, sobre todo en el siglo XX, comenzaron diferentes movimientos atribuidos o manifestaciones atribuidas al Espíritu Santo. Me gustaría que pudiera él explayarse en el sentido de cuáles son las manifestaciones, o cuál es la manifestación, o cuál es el mover del Espíritu Santo realmente desde el aposento alto hasta estos días. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Deja juzgar por lo que hace el grupo que dice que Dios lo ha levantado. Acuérdate que la conducta es la que identifica. Entonces, si hay cosas que no coinciden con la moral bíblica, con los valores bíblicos, pues uno sabe que eso no es un movimiento que lo hace Dios. Es un movimiento, porque hoy mucha gente hace lo que a la gente le gusta. ¿Te das cuenta? A mí me excluyen de muchos lugares. Y cada día me irán excluyendo más. Porque cada día irá chocando más la posición que yo tengo con lo que se vende. ¿Te das cuenta? Y a mí no me interesa el público. A mí me interesa la obra de Dios. Entonces, hoy hay cosas que yo digo que aunque no pueden rebatirlas con la Biblia, no tienen mercado. ¿Te das cuenta? No tienen audiencia. A mí me excluyeron de Georgia, de un grupo grande. Y tocaron algunas de las cosas. Entonces, lo que uno tiene que hacer para juzgar un grupo es si corresponden con la ética cristiana, con los valores cristianos. Por ejemplo, esto de la prosperidad, esa no es una posición cristiana. Eso, el que conoce la Biblia sabe que no es así la cosa. Que dar dinero para que Dios te dé dinero, no. La mayordomía cristiana es una mayordomía moral. Y no hace que el pastor se enriquezca teniendo miembros que trabajan limpiando casas. Entonces, es juzgar nada más. El grupo que quiere saber si es o no es, júzgalo desde un punto de vista de ética cristiana, de moral cristiana, y tú sabrás si la medida te dice que sí o que no. No importa lo que digan. A mí no me importa que una persona me diga que oyó, que vio, que soñó anoche, que Dios le está hablando y que tiemble. Yo respeto todo eso.
¿Es cristiana o no es cristiana la conducta? La enseñanza es cristiana o no es cristiana. Y después, pero el cristianismo va teniendo poco mercado cada día. Y así es la cosa. Y así es la cosa. Pero yo voy a enseñar la Biblia y cuando no me inviten más, pues no me invitan más. Me quedaré en casa leyendo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque lo importante no es lo que te hagan, sino la razón por la que te lo hagan. Si no puedes seguir sirviendo porque tu conducta es incompatible con el servicio de Dios, ya entonces pues, no te puedes quejar. Y lo que nosotros gobernamos es nuestra conducta. Y nosotros no tenemos un ministerio de mercadeo. Amén. Amén. Muchas gracias. Por ejemplo, cuando yo era pastor en Miami, vino a la iglesia, a mi oficina. Los martes se reunía la reunión de pastores de la región. Y me dijo, Gerardo, mira, vengo, fulano de tal se puso de pie y dijo, en Miami hay un hombre que sabe mucho, pero hace muchos años que está aquí, lo único que tiene son 4 gatos en la iglesia. Y yo creía que se refería a ti. Yo le dije, ¿cuántos gatos? Dijo él que tenía el pastor, y dice 4. Digo, no soy yo, porque yo tengo 6 gatos. Lo que ellos no sabían, que yo estuve de visita en una iglesia que tenía 3 cultos el domingo por la mañana, uno atrás del otro, se vaciaba y se llenaban, y me dijeron que sentaban 700 personas, y los 3 cultos estaban llenos a plenitud, quiere decir que 2.100 personas. Tenían 5 pastores, el pastor principal se iba, y me dijo que le diéramos creo que 4 años de la vida mía. Y yo no le puse atención, como no le contesté, parece que él creyó que yo creía en muchos años, creo que lo redujo a 2 años. Y tampoco le contesté. Y nunca. Él me dijo que él se iba y que quería que yo ocupara su lugar. Entonces me dijeron que ya tenían el terreno y los planos para hacer un templo donde los 3 cultos cabrían en un solo culto. Yo pude haber aceptado, pero ni por la mente me pasó a aceptarlo. Porque para mí lo importante, y esa es una de las cosas que tiene que saber el pastor tiene que saber a qué Dios lo llamó y a dónde lo llamó. Yo tuve, mi noviazgo con Carmita fue de muchos años porque no teníamos con qué casarnos. Yo era pastor de una iglesia, que yo fui el ayudante del misionero. Cuando el misionero se fue, pues yo me iba también porque él era el que me había invitado. Y me dijo, pastor, Gerardo, pero no se quiere quedar de pastor. Digo, pues sí, con mucho gusto. Entonces pues me quedé de pastor, pero descubrí que una casita que yo alquilé, 15 pesos mensuales, no la podíamos pagar. Me tuve que dejarla y el templo había sido un almacén. Entonces yo hice un cuartito a la entrada y ese cuartito era mi dormitorio, mi oficina, mi cocina. Allí yo cocinaba todas las cosas, lavaba los platos y esas cosas en el lavamanos de la iglesia, y me bañaba en el baptisterio porque no tenía ducha. Yo soy el tipo de más bautizado. Ahora, ¿qué sucede? Así no me podía casar. Pero entonces el domingo el superintendente vino a predicar a la iglesia y el lunes empezaba la convención nacional. Y él me dijo, Gerardo, la iglesia de Bayamo está sin pastor. Y como todo párroco tiene derecho a progresar de parroquia, ¿te quieres ir para allá? Y además de eso, si te vas para allá, te puedes casar enseguida. Yo había estado allí en las vacaciones predicando, una casa pastoral excelente y buenos ingresos. Cuando él me dijo eso, yo oí la marcha nupcial. Y se acabó el culto, eso fue antes del culto, se acabó el culto, cada uno se fue. Yo me metí en la cueva de Alibaba y los 40 ladrones y tuve un momento de oración. No toda la noche en agonía, luchando con Dios, que él decía sí, yo decía no, sino creo que fueron 5 minutos sentado en mi camita, pensé en mi congregación, en jóvenes de la iglesia, y supe inmediatamente que yo no me podía ir. Y al otro día por la mañana, lo primero que hice fue buscar al superintendente y decirle, hermano Ezequiel, le agradezco mucho, pero yo me voy a quedar aquí. Y me quedé. Y me pude casar, no porque progresó
porque el arreglo era que se pagaban los gastos de la iglesia y lo que sobraba era lo del pastor. Y a veces no sobraba casa. No. Me pude casar porque alguien me dijo, si te consigues una máquina, que así le llamaban a los carros en Cuba, y 5 o 6 maestras que viven aquí en la ciudad, pero tienen su escuela en pueblitos cercanos o en el campo, resuelves. Me conseguí un carro y me conseguí, creo que fueron 6 maestras. A las 7 de la mañana recogía la primera, llegaba con la última a las 8 de la mañana. Esa en el campo adentro. Metía mi carrito debajo de un árbol y allí yo estaba hasta las 12 del día que se acababa. Regresaba y las distribuía. Llegaba a mi casa como a las 2 de la tarde. Me duchaba, almorzaba y empezaba mi labor pastoral. ¿Por qué lo hice? Porque soy mártir, porque soy... Cualquiera hubiera pensado, este no quiere casarse, cuando mira lo que despreció. El pastor tiene que saber a qué Dios lo llamó y dónde lo llamó. Amén. No puede ser como en un caso que yo estoy en una reunión de pastores, con un retiro, y yo me sentaba en el restaurante en una mesa para desayunar y en otra mesa para almorzar y en otra para comer, para conocerlos a todos. Y en una de las mesas un pastor me dijo, yo he solicitado una posición en la oficina central de la denominación. Lo hemos conversado todo y estamos todos de acuerdo. Además nos falta conversar lo del dinero. Porque si me dan menos dinero, yo no me voy, porque donde yo estoy recibo muy buen sueldo y de ahí no me voy por menos dinero. O sea, ¿era la voluntad de Dios o no era? No me lo mencionó. Si no hay más dinero, me quedo. Y si hay más dinero, me voy. No, el pastor tiene que saber a qué Dios lo llamó y dónde lo llamó. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Gerardo. Hermana Magalí, ¿usted quería decir algo? Sí, quería preguntarle aquí al hermano que esto es bastantes preguntas que vienen alrededor de esta parte donde Pablo está diciéndole ¿cómo se llama? A Timoteo, en el capítulo 2:12, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Y empieza a decir que primero fue Adán y después fue Eva. Y entonces, ¿me podría, por favor, ayudar con esta respuesta? Sí, claro que sí. Mira, es bastante fácil, fíjate, porque yo no permito. Él es el que no lo permite. Si yo hubiera sido mujer y Pablo hubiera sido pastor, a la iglesia de él no voy ni por casualidad. Ahora, mira la lógica. La lógica es esta. Que una mujer me preguntó eso una vez, no eso, pero mira lo que pasa. Esta hermana canta muy bonito y ya estaba teniendo un ministerio como de predicación en varias iglesias. Y parece que cuando el pastor la vio que estaba saliendo mucho a predicar, parece que quiso más o menos frenar la cosa. Yo le dije, mira, y vino a conversar conmigo. Pero esto es muy simple. Mira, si Dios te llamó, no te pone en un lugar donde te lo prohíben. Porque Dios no va a decir, te voy a dar 100 pesos, pero no los puedes gastar. ¿Para qué rayos me los va a dar? Para que lo ponga en un cuadrito en la pared. Entonces, o Dios no te llamó o no estás en el lugar donde Dios te puso. ¿Ven qué fácil es la cosa? Entonces Pablo dice, yo no permito, pues no vengo a esta iglesia y me voy a una iglesia donde pueda ejercer mi ministerio. Y, ok, ahí va lo del velo también, hermano Gerardo, que les obligan a muchas mujeres a taparse la cabeza. Claro, pero es por eso mismo de cultura. Es lo que digo, por eso hace falta, hay que separar la cultura. Sí, ok. Fíjense, es muy interesante. Yo quisiera encontrarme otra vez con ese profesor de antropología que yo tuve en la universidad, porque él nos dijo, las culturas son diferentes, pero ninguna superior a la otra. Y eso me ha ayudado a mí a trabajar, a mudarme de un país para otro país. ¿Por qué? Porque las culturas
son diferentes, pero ninguna superior a la otra. Cuando yo voy a Guatemala, yo trato de aprender el máximo de Guatemala. Cuando voy a los países donde yo he ido con mucha frecuencia, yo llego y no saben que no soy de ese país. No me descubre ni la policía. ¿Te das cuenta? Porque me paró una vez en Santo Domingo un policía porque venía de noche con mi esposa y una familia y no, él creía que yo era dominicano. Entonces, ¿qué sucede? Que estoy allí, en Santo Domingo, en Puerto Rico, donde sea. Pero cuando salgo de allí, pues cambié de cultura. Entonces, por eso yo no permito que entonces la cultura guatemalteca me obligue a mí a actuar como guatemalteco en cualquier lugar que no es Guatemala. Allí no me lo tienen ni que pedir, porque allí yo no voy a estar repitiendo, yo soy cubo, yo nací en Cuba, mi padre era español, vivo en Estados Unidos, porque a la gente no le importa eso. Tú no estás ni en Cuba, ni estás en Estados Unidos, ni estás en España, estás en Guatemala. Entonces soy guatemalteco, soy chapín. Voy a Argentina, la misma cosa. Trato de conseguir el acento de las palabras y no me meto a decirles a ustedes, mira chicos, coger no es, eso que ustedes dicen coger no es otra cosa. No, yo digo, yo allí no cojo, yo allí agarro. ¿Entiendes? Y podría darles ejemplos de palabras que son sucias, pero aquí viene la otra cosa. Cuando la Biblia dice, ninguna palabra sucia salga de vuestras bocas, ¿qué diccionario tiene en mente? Pues sencillamente, las palabras no tienen sentido intrínseco. Las palabras tienen un sentido que se lo imprime la cultura. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Pues yo sé esto, que cuando una palabra obscena es la palabra que dispara en la mente del que me escucha una imagen sucia. Por ejemplo, aquí estamos estudiando, no se van, pero para poner un caso bien crudo, y espero que no se ofendan y que ellos no crean que hice mal. Pero, por ejemplo, en España la palabra culo es muy común, se usa en la iglesia, se usa en todos los lugares. Ustedes pueden estar en un lugar y cuando ya se van, dicen, levanten el culo que nos vamos. Ahora, para los cubanos es muy cosa. Y a mi esposa, ella no está aquí ahora, pero mi esposa ni... Pero en España se usa esa palabra. Y entonces hay un chiste, y ya ustedes me van a perdonar, ¿verdad? Porque ya dijimos, estamos hablando de cultura, no estamos hablando de... Y quiero que me entiendan para que no les pase como le pasó al americano que estaba de turista en Japón y se metió a un cementerio, que yo no sé para qué ir a un cementerio un turista, pero llega un japonés y pone un tazón de arroz en la tumba de su abuelo. Y el gringo que se creía que se la sabía todo eso, oye, ven acá, ¿y cómo se la va a comer ese arroz tu abuelo tuyo? Dice, de la misma manera que el tuyo huele a las flores que tú le pones. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada cultura... No, pero no le voy a hacer el cuento porque a lo mejor... Y después si después de eso lo dicen a Carmita, me van a buscar un libro. Excelente, Gerardo. Tengo dos preguntas más, Pastor Gerardo. ¿Me permite hacerlas? Bueno, eso ya se sale del presupuesto, pero vamos a hacerlo. Aníbal, por favor, y luego Salomí. Bien, una corriente muy actual es decir, por ejemplo, que el diezmo es una cuestión del Antiguo Testamento y no del Nuevo Testamento. ¿Qué puede decirnos de esto, Pastor Gerardo? Fíjate, el diezmo no está en el Nuevo Testamento como categóricamente. Pero si la gente lo piensa bien, y ahí es donde viene, la gente no piensa, el diezmo es más fácil que la mayordomía del Nuevo Testamento, porque el diezmo es un problema aritmético. 10 para ti y el 90 para mí. Pero la mayordomía del Nuevo Testamento tiene que ver con la abundancia del corazón. Entonces no das en una forma aritmética.
sino que es tu corazón. Y el amor siempre quiere dar más y a veces más de lo que tiene. Entonces ahí sí te la ponen. Y fíjate, yo tuve un ejemplo marcado. En la República Dominicana, de esto hace muchos años, ya el muchacho es un hombre, pero era un muchacho que tendría, no sé si eran 7, 8 años, 10 años por ahí. Y como yo a todos los países que voy tengo nietos, yo soy tu abuelo cubano. Y entonces a este muchachito le di, creo que fueron $10 de regalo. Y entonces la mamá que está allí también en el comedor allí del desayuno, le dijo al muchachito, y la mamá, una mujer educada y gente acomodada, pero le dice al muchachito, ay, tú me vas a dar de eso que tu abuelo te dio. Dice, no, y el muchachito puso una cara así, no, eso me lo dio mi abuelo, eso es mío. Y entonces la madre le dice, ay, entonces tú no me quieres. Dice, ay, ahora sí me lo has puesto duro. Mira cómo reacciona un niño. Cuando le pide, él dice que no. Pero cuando la madre dice, entonces tú no me amas. Dice, ahora sí me lo pusiste duro. Entonces la mayordomía del Nuevo Testamento es superior, es más exigente que el diezmo, porque es dar de la abundancia de nuestro corazón. Amén. Y a Dios nosotros le damos la vida, y si le damos la vida, ¿qué menos le podemos dar? Amén. Así Muchas gracias. Esa es una mayordomía exigente, rigurosa. Okay. Salomí, ¿tú tienes una pregunta? Sí, muchas gracias. Sé que ya estamos tarde, pero quería No. hacer una preguntita. Acá, Pastor Gerardo de Ávila, mucho gusto, de una boliviana que vive en Dakota del Norte. Muchacha, yo viví, o sea que yo fui misionero en Bolivia. ¿De veras? Sí, ¡Qué alegre! Tú ni pensabas nacer, porque fue Seguro. en el año 65. Ok. Yo conozco casi todo el territorio de Bolivia, lo conozco. Qué alegre, qué bueno. Estuvo en el paraíso entonces. Yo estuve, muchacha, ya tú sabes. Pero el mejor lugar para vivir es Santa Cruz, porque es el que más se parece al Caribe. Coincido con usted. Muy bien, Pastor. La Paz por poco se me muere la esposa. Mucha altura y mucho frío, ¿no? No, la respiración le faltaba. Así. Mire, tengo una pregunta de escuela dominical. Estos domingos me está tocando hablar acerca de la Trinidad. Son en realidad dos preguntas. ¿Cómo explicarle con un ejemplo sencillo a un niño sobre la Trinidad? Y también escuché una explicación acerca de la Trinidad basado en el Salmos 91 y quiero que usted me dé su opinión, no sé si la ha escuchado. Salmos 91:1 dice el que habita al abrigo del Altísimo. Esta interpretación dice que cuando dice la palabra Altísimo, es como que Dios, ese es Dios, su esencia, su ser, todo, como que ese uno solo, cuando dice yo soy el que soy. Y de ahí como que desprenden, ¿qué más dice el versículo? Moraré bajo la sombra del Omnipotente. Ok, diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo y Dios mío, algo así, pero que de esta esencia altísimo sale Jehová, Dios. El Omnipotente. Y el Omnipotente, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué piensa usted de esta interpretación que hay respecto a la Trinidad? Sí, fíjate, mira, la Trinidad es un concepto, déjame ver cómo te lo puedo poner. Hay conceptos que son categóricos, es decir, te dan todos los elementos y ahí está. Este es un concepto al que se llega por una conclusión. Fíjate, cuando dice el primer versículo de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una traducción literal es imposible porque la gramática española no la permite. Porque literalmente es,
en el principio dioses creó los cielos y la tierra. Ahora, fíjate, cuando un sustantivo se usa en plural, el sujeto tiene que ser también en plural. ¿Por qué aquí lo ponen en plural y aquí en singular? En el principio, dioses creó. Debiera decir, en el principio, Dios creó, o en el principio, dioses crearon. Entonces, lo que indica es que la esencia de lo divino es uno. Pero hay tres personalidades. Ahora, ahí es donde es muy difícil agarrar la cosa, la idea, ¿te das cuenta? Y yo mismo, yo cada rato pienso, cuando llegue al cielo, si dice que Él está sentado a la diestra del Padre, voy a ver a dos. Pero no debo de ver a dos porque hay uno solo. Entonces, esto de la Trinidad es una cosa que no es muy fácil de explicársela a un niño. ¿Te das cuenta? Una forma quizás de explicársela es tres expresiones del mismo Dios. Pero, y como te digo, no es una cosa que se elabora en la Biblia. Es una cosa que se deduce del lenguaje. En el principio, dioses creó. Algunos dicen que el plural se usaba en el mundo antiguo para calificar a dignatarios o a personas importantes. Pero yo creo en que sí, que Dios hay tres personas, pero separarlas. Por ejemplo, la gente piensa que cuando Cristo murió en la cruz, Dios lo estaba observando desde el cielo. No, en la cruz mueren, es Dios. O sea, no una parte de Dios se quedó en el refugio seguro del cielo y la otra parte vino a sufrir. Cuando yo entiendo que Dios, y por eso si algún día tenemos tiempo, yo puedo explicarles una conferencia que yo di diciendo el riesgo de la encarnación. A mí la Semana Santa me prueba la paciencia cuando yo veo toda esa cosa, todo ese teatro. Lo grave no es la cruz. Hoy mi esposo y yo estábamos en nuestro devocional oyendo himnos que hablaban del sufrimiento de Cristo y pensábamos en el dolor de sus clavos que atravesaron sus pies. Pero sin embargo, cuando lo piensas bien, la cruz no fue el dolor grande. Digo, la crucifixión, sino lo que se arriesga allí. Porque fíjate, en el capítulo 17 de Juan dice, glorifícame con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese. O sea, la encarnación es el riesgo que Dios corre de dejar de ser Dios. Bueno, eso me va a demorar como una clausulita. Fíjate. Según la Biblia, Cristo pudo pecar. Porque si Cristo no pudo pecar, no fue tentado. Porque la tentación desde el punto de vista conceptual es un fenómeno contingente que puede o no ocurrir. Cuando yo soy tentado, es la contingencia de pecar o de no pecar. Si no puedo pecar, no soy tentado. Y si tengo que pecar, no soy tentado. Si Cristo fue tentado, no tenía que pecar, pero pudo haber pecado. La gente se va por el lado de menor esfuerzo y dice, pero él no pecó. No, él no pecó, pero pudo. Y si él hubiese caído,
Y por eso es que Él nos puede ayudar en la tentación. Porque Él se hizo hombre. Y por eso dice la Biblia que se vació. Cuando dice se anonadó, se vació. Entonces, en la cruz moría Dios. Porque Dios tomó el lugar del pecador. Por eso es que cuando la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo, parece que Juan no está contento con eso. Y entonces dice en otro lado, Dios es amor. La gente no piensa, pero ¿qué es lo que ocurre cuando dice de tal manera amó Dios al mundo? Y cuando dice Dios es amor, ¿cuál es el fenómeno? Bueno, cuando dice Dios es amor, es un sujeto que experimenta la pasión de amar. Pero cuando dice Dios es amor, es que esa pasión abarca de tal manera al sujeto que lo absorbe y deja de ser un sujeto que experimenta el amor para convertirse en el amorismo. Así amó Dios. Cuando uno tiene eso en mente, este mundo pierde su valor y el diablo tiene que hacer la fila del desempleo. Y para esto no hace falta usar teología. Vamos a usar economía. En economía, el concepto valor se define diciendo que el valor de una cosa es lo que se sacrifica por obtenerla. Tú no puedes estar en la misa y en la procesión. Por eso, cuando un hombre miente, desde un punto de vista económico, está diciendo mentir tiene un valor superior a Dios. Mi cristianismo no es un cristianismo de eso de flotar y de cristianismo práctico, conceptual. El mundo todavía no me ha ofrecido un placer que supere al placer de mi comunión con Dios. Amén. Amén. Me tiene que ofrecer algo que supere. Si viene una muchacha y te dice, te cambio mi bicicleta por el carro tuyo, tú dices, déjame orar. No sé por qué la gente tiene que orar para no pecar. Chico, tú no sabes de aritmética. Entonces, perdóname que no te pude, que me desvíe de la idea. Pero para los niños hay que ponérselo más fácil que lo que yo dije. Si quieres, le das mi teléfono y que me llame y yo le ayudo por teléfono en ese problema. Ok, gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermanos amados, hemos pasado más de 2 horas con el hermano Gerardo y yo no quiero que se desvele más porque aquí son las 10, pero en Florida son las 11. 11:10, sí. 11:10. Así que, mis amados hermanos, pido un aplauso para el hermano Gerardo con todo nuestro corazón. Un aplauso con toda nuestra gratitud por la sabiduría que nos ha compartido y por esa enseñanza, hermano Gerardo. Nosotros usamos los martes cada cierto tiempo para tener esta actualización pastoral con pastores y estudiantes de la Biblia, hermano Gerardo. Y profundamente le agradezco su tiempo. Mira, ahora yo soy el que los voy a aplaudir y les voy a agradecer. El beneficiado aquí soy yo. Y para mí este tiempo es nada porque yo puedo estar todavía mucho más tiempo. El problema es que yo a veces no me doy cuenta que a la gente no le gusta tanto esto como me gusta a mí. Por mí fuera, yo sigo hablando hasta que se me duerme el primero. Así que no me tienes que pedir perdón ni explicación. Yo soy el que les agradezco la oportunidad de haber pasado todo este tiempo. Y las veces que ustedes quieran, me pueden decir y con mucho gusto yo los atiendo. Seguramente hemos tenido varias. Hay mucho más que quisiéramos escuchar, hermano Gerardo. No sé si los demás, háganme una señal. Háganme una señal si quieren que programe otra señal, otra conferencia con el doctor Gerardo. Bueno, sí. Ok. Entonces, mira, esta es la cosa, porque los que no me conocen siempre me preguntan que cuánto cuesta que yo vaya a tal lugar.
fíjate, mi respuesta es, si ustedes pueden, paguen los gastos. Si no pueden, Dios los tiene en algún lugar. Si cuando yo llego veo que no pueden, vuelvo otra vez. Si veo que pueden, pero no quieren, la próxima vez tienen que invitar al cura. Entonces, yo no quiero que ustedes me dejen de invitar por razones económicas. Amén. Ya tengo la fecha del 29 de junio. Sí. Y mañana yo lo llamo hermano Gerardo. Sí. Le voy a hablar a usted y le voy a dar detalles y vamos a hablar de todo lo que está pendiente, hermano Gerardo. Claro, y con mucho gusto. Yo estoy para ayudarles y para servirles y el beneficiado soy yo. Realmente nosotros lo hemos sido, sinceramente. Estoy muy agradecido. Esta conferencia yo la quería desde hace un año y hemos logrado llegar. Lo encontramos y qué bueno a través del hermano Garavito, a través de Wendy Pineda y logramos llegar con usted. Aquí hay un grupo de hermanos pastores que yo en nombre de ellos ofrezco hacer oración por usted y su esposa y que Dios lo mantenga con salud y vida entre nosotros. Gracias. Pastora Magalí, haga la oración para que terminemos este momento. Padre Celestial, estamos agradecidos contigo porque nos hemos enriquecido en gran manera. Te pido, Padre Celestial, que tú sigas bendiciendo a nuestro hermano, Señor, allá donde él se encuentra, y que tú le des salud, Señor, y que él pueda seguir compartiendo la sabiduría que tiene con los demás. Te damos gracias porque nuestros corazones se han enriquecido y sabemos que estamos listos, Señor, para que esa semilla que quedó en nuestros corazones va a producir y vamos a compartirlo con los demás. Bendigo a cada uno de mis hermanos y te damos gracias, Señor, porque tenemos el tiempo, porque el tiempo nosotros lo buscamos, y te damos gracias por este precioso momento como familia que hemos pasado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos del programa Pentecostés, por su apoyo en ofrendas. Y nosotros, esto es lo que hace sostener el ministerio. Se los agradezco mucho, mis hermanos. Aníbal y todos los demás, un abrazo. Pásenla bien. Que el Señor quede con ustedes. Nos vemos en un mes. En 15 días. En 15 días, el 15 de mayo, tenemos otra cita. Dios me los bendiga. Bien. Hermano Gerardo, muchas gracias una vez más. Un placer. Un placer. Bendiciones, hermanos. Cuídense mucho. Hermano Gerardo, quien dice ahí Cassandra es mi esposa. Ella fue la que le ayudó a entrar al Zoom. Eso sí. Sí, hermano. Qué bueno. Voy a aprender a usar el programa que me dijo la próxima vez. Claro que sí. Sí, Entonces, Dios les bendiga. Amén. Y cuídense Feliz mucho. noche, bendiciones. Buenas noches. Dios le bendiga. Gracias, Pastor Gerardo. Un placer. Realmente un gran gusto conocerle. Para mí igual. Gracias, Pastor. Un gran gusto, un gran gusto. Saludos. Gracias. Saludos. Gracias. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas Noches. Adiós, hermanos. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Se ve mejor. Gracias a Dios. Hasta luego. Buenas noches.